Cariña, voy sin guión, voy sin escaleta siquiera. No he escrito nada de Drag Race México porque vi el episodio hace unas horas, me maquillé y vine a grabar. Porque tenía que grabar. Porque la semana pasada usted sabe que yo no le traje reseña. Usted lo sabe, usted lo vio. O bueno, usted no lo vivió realmente. Así que empecemos con esta reseña del nuevo episodio de Drag Race México. Ni siquiera me sé el número, cariña. No he revisado nada. Estoy aquí, nada. Vamos a conversar usted y yo. En el acto. En este episodio tenemos el Snatch Game. Definitivamente debo decir, va a haber spoilers, va a haber spoilers, así que para que porfa tome sus previsiones. Si no quiere ver spoilers, cariña, mejor no vea la revisión, mejor vea este video donde le cuento cosas locochonas, chismecitos y ajá. Mire que hoy vengo chismosilla, porque acabo de terminar de grabarles un video de Taira Sánchez, me lo contó, que sé que en el video de las reinas prohibidas de Drag Race, de las que RuPaul no habla, me lo piden y me lo piden porque se los ofrecí. Aquí le dejo el link sin tampoco visto ese video. A lo que atañe, cariña, a lo que vinimos. Hablemos de Drag Race México en este nuevo episodio donde vemos el reto del Snatch Game con las juezas invitadas, la burrita burrona y la Turbulence. Cariña, llegaron las turbulencias a Drag Race y no es como no sé, al principio se pintaban que parecían que iba a competir la Turbo. Todo era un showcillo para entrar. Un showcillo porque la Turbo no viene a competir. Y es que ya, de hecho, la Turbo ya había dicho por allí que ella ya no sentía que estaba como para competencia. Ella ya estaba en otro nivel. Y tal vez sí, tiene un nivel así de figura pública. Ya tiene bastantes contratos con marcas bastante fuertes e importantes. Y tal vez competir para la Turbulence o para la burrita burrona es como poner así, no sé, como en tela de juicio su credibilidad y su trabajo tan fuertemente ganado con el pulso y el sudor de su frente y de su trabajo en las redes sociales. Así que nada, nos revelan que ellas son las juezas invitadas y todo empieza, pero así de repente, sin anestesia, sin nada. Ah, no, mentira. ¿Ves que ando sin guión? Ando perdida. Estoy así como en Harry Potter, buscando el recuerdo y poniéndome. Se ponen a hablar allá en el sofá que usan como un talk de Drag Race México y empiezan a decir ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué personaje vas a hacer tú? ¿Y tú cuál vas a hacer? Y por allá vemos unas demostraciones de algunas de las drag queens. Y bueno, eso fue un bonito feedback con algunos, ¿cómo te diría? Tips que les daban la burrita y la Turbo. Espero que les haya ayudado. Yo veo en el reto ya final, hablando ya del Snatch Game como tal, que el ritmo fue muy bueno. Y creo que la burrita y la Turbulence le agregaron un yo no sé qué a este episodio que, bueno, no sé. Para mí, la ganadora del Snatch Game es la burrita burrona. Y no se diga otra cosa. Si usted está de acuerdo, colóquemelo aquí abajo. Ya no es cierto. Ya hablando de las competidoras, sí creo que Luna Lanzman hizo un excelente trabajo. Por lo menos lo que nos dejaron ver con la edición final de este episodio es que sí, Luna Lanzman dio un gran trabajo como José José. Me gustó que halló la voz, pero no la voz ya del José José, ya el señor, ya chochito José José, que ya casi como que estaba muy ya decaída y hablaba así como de esta manera. Algo así. Era un poco más clara, más joven. Su José José era más joven y sí, creo que pudo hacer chistes de manera no ligera, sino no caer como en el cliché del que es como adicto a la copa, porque para mí era difícil ver el José José de Luna Lanzman porque sí es cierto que José José tenía una historia de adicción al alcohol y, como digo, no sé, yo creo que es un tema que yo no me hubiese atrevido a tocar porque al fin y al cabo esto es una enfermedad pues que hace sufrir a muchas personas. Ella lo eligió, parece que el jurado se lo compró y muchos fans también se lo compraron. Yo debo decir que también lo disfruté aun y cuando soy consciente de la realidad de alguien alcohólico o alguien adicto a alguna sustancia o alguna bebida. Entonces, no sé.
Ustedes me dirán en los comentarios si es que yo estoy exagerando o no, no estoy exagerando porque digo que también me gustó. Pero ustedes me dirán en los comentarios si está bien visto hacer chistes sobre esto o no, por qué lo disfrutamos aún, será que nos falta de construirnos en ese asunto, será que no es tan grave, no lo sé, no lo tengo claro y sí me gustaría, no sé, conversar eso con ustedes aquí abajo. Por otro lado, el señor Unique hizo el señor, ¿cómo se llamaba? El de Ventaneando. El que decía, ay, soy no sé qué. Bueno, él me encantó, me encantó. Pedrito Sola. Este personaje, yo que no soy de México, lo he visto por allí una que otra vez, de manera así como chispeadita, regadita por el internet, entonces no lo conozco a fondo. Y sin conocerlo tanto, lo disfruté bastante y se vio que ella también lo estaba disfrutando en el Snatch Game, cosa que hizo que resaltara entre todas las chicas. Su trabajo de actuación, caracterización, el ritmo, la comedia que hacía, estuvo bien atinada, bien estudiada, bien bonita. Creo que a él le funcionaba más que nada era el saber cómo era gracioso este personaje y hacerlo gracioso de esa manera, pero no porque lanzara chistes y los rematara como tal, sino porque ya era gracioso en sí el personaje y la manera en que lo interpretaba. A ver, con respecto a la Campuzano, no conozco a la Campuzano y creo que tampoco puedo sacar muchas conclusiones de quién es la Campuzano con la interpretación de Elektra, más allá de si la conocía o no la conocía. No vi nada, no aportó nada el Snatch Game y no dejaron pues nada en la edición final del Snatch Game de Elektra que uno dijera, bueno, sí aportó algo. Lo mismo con Gennady Bloom y su Katy Perry, que por allá la dejaron responder como 2 o 3 preguntas nada más, 1 o 2 interacciones y ya no la mostraron más, no sé por. Pero eso sí, la caracterización de Gennady Bloom estaba perfecta, era Katy Perry. Si no me dicen que es una doble de Katy Perry, yo no lo dudo. Qué bella se veía. La Veneno, bella también. Una caracterización muy buena. Los jueces elogiaron la Veneno de Lexa Fox. A mí no me convencen algunas cosas, no me pareció chistosa, sí me parecía que tenía un personaje muy bien estudiado, pero no me parecía que lanzara chistes o que te hiciera reír por su comedia o algo así. Desde mi punto de vista y lo que nos dejaron ver en la edición final, no sé qué vieron los jueces en escena, en el momento, en ese lugar y ajá. El Jesucristo de Iztapalapa, no conozco el personaje, imagino que es un Jesucristo, alguien que representa al Jesucristo en México, que es popular, no lo conozco, tampoco me mató, no me mojó la totó al ver a Eva Blonde como el Jesucristo de Iztapalapa. ¡Ay, la burrita con el crucifícalo! ¡Crucifícalo! Es que sí. Es que te digo, la burrita ganó el Snatch Game. Paulina Rubio, yo no veía a Paulina, no escuchaba a Paulina, no sentía a Paulina, yo no sé, ay no. Igual Horacio Potasio, yo no. Y Suculenta creo que sí destacó en algunos momentos en el Snatch Game. Pues imagino que porque destacó en algunos momentos fue que la dejaron más tiempo en la edición final, incluso más que la Gennady Bloom. Entonces, quiero creer que la gente en ese estudio durante el Snatch Game lo disfrutó. Yo no mucho. Por lo menos no a la Suculenta, no a la Paulina y no a la Campuzano y tampoco a Paco de Miguel, no. Así que coincido un poco con la decisión del jurado de que el bottom sí estaba entre Horacio Potasio, Ava Pocket y Elektra Vandergirl. Cariña, yo creí que cuando estaban allí por decir quiénes iban a estar en el bottom, yo dije, va Horacio Potasio, seguramente con Ava Pocket. Y dije, ¿what? Vamos a tener otra chica de la casa Varo haciendo lip sync en el episodio del Snatch Game. Porque sí, cariña, recuerda. A ti estoy grabando. Recuerda que la gala se fue al lip sync en el episodio del Snatch Game. Pero no pasó. Bueno, no sé si afortunadamente. Sí, bueno, afortunadamente para Horacio. A mí me hubiese encantado ver cómo la historia se repetía. Pero no pasó.
El snatching es uno de mis retos favoritos dentro de las competencias drag. Por allí he hecho varias competencias virtuales donde tengo la fortuna, la buena suerte, digamos, lo que lo hago menos peor que las demás y los gano. Es un reto que le tengo como hambre y ganas si un día llegamos a competir en este tipo de competencias así presenciales. ¿Quién haría yo? No le puedo decir porque es algo. Pero sí hay personajillos por allá que me llaman mucho la atención, pero que no podría ser por temas de derechos de autor, que tal vez un día les traiga aquí a YouTube, no sé, tipo Úrsula de La Sirenita o la Etna Moda y decirle, ¡eres elástico! Y cosas así. ¿A quién le gustaría a usted que yo hiciera un snatch? Así con derechos de autor o sin derechos de autor. Póngamelo aquí abajo en los comentarios. Porque a mí me han dicho mucho que me parezco a Evie Oddly así bastante. Y entiendo el por qué. Ambos tenemos estructuras así faciales de raza negra, labios gruesos y bocas muy grandes, nariz prominente y la cosa. Entonces, pero no sé cómo le traería la Evie Oddly al español sabiendo que ella habla inglés y la risa de cosas así locas. No sé, tengo que estudiarla. Pero no sé, déjenme en los comentarios. Además, ambas somos bellas y talentosas, guapas. Ganadoras, pues habrá que checar. Desafortunadamente, pues tenemos que Ava Pocket y Elektra van al lip sync final con una canción de Alejandra Guzmán. Esas se baten, se hacen las volteretas, se hacen el div, el drop de la cosa. Y nada, que mandan a Ava para su casa. ¿Estoy de acuerdo con ello? Creo que sí. No sé si hizo mejor lip sync que Elektra. Ambos fueron muy bien, muy entretenidos. Incluso le dije a mi novio, ¿será que salvan a las dos? ¿Será que se atreven a salvar a las dos? Pero no, salvaron a Elektra Van der Girl. Imagino que también tuvo que ver un poco más con el track record dentro de la competencia que con el lip sync como tal, porque sin el lip sync las vi muy parejas. Fue un muy buen lip sync también. La ganadora de este reto terminó siendo Luna Landsman con su José José, aunque debo decir que Unique estuvo allí cerca. Yo creo que lo decidió el vestuario. Y nada, cariña, coméntame aquí abajo qué te pareció el episodio. Me pareció un episodio bastante ameno. Yo diría que ya, voten, despidan a esa gente. Mándenlo para su casa los guionistas de Drag Race México y contraten a la burrita burrona y a la Turbulence para que empiece a escribir los libretos y los chistes de los jueces cuando salgan las reinas a la pasarela y ajá. Porque la turbo, la burrita me dio vida, cariño, me dio vida. Que se deje venir con más presentaciones o más apariciones en estos concursos que tanto nos gustan. Nada, cariña, esta es mi revisión así apuradita. Esta es mi revisión así locochona y sin guión. Espero que le haya gustado. Espero que me deje aquí en los comentarios. Sí me gustó. No me gustó. Ay, cariña, no, esta no es mi revisión completa. Es que yo necesito un guión para organizarme. Falta mi top 3 de los mejores looks de la pasarela, donde la categoría era antisistema. Y sí, a ver. Organiza tus ideas, Petra. Estás en vivo direct. Organiza tus ideas. Pero creo que en edición le pondré el número allí de que el lugar les poco. Para mí, uno de los mejores looks fue el de Jenari Bloom. Me gustó mucho lo emo de Unique, pero también sentía que se tenía que editar. Entonces no metamos ese en mi top 3. Me gustó mucho el de Luna Landsman porque parecía una Bratz, dije yo con mi novio apenas la vimos, pero no creo que sea una Bratz. Creo que es una muñequita de estas del universo de Monster High. Exacto, mi novio sabe cosas. En el momento que sale a escena Horacio Potasio, yo dije, ¿what? Me encantó ese look. De verdad, creo que comparto en lo mismo que dice Lolita Banana, que con dos trapitos él se ve demasiado bien. Ay, me encanta. Yo esto me lo pondría. Se cansarían de verme con esto puesto, cariña. Me gustó el look de Eva Blanc, de la hierbita, del psicotrópico. Me parecieron cool en sí todos los looks, pero no sé, creo que pensar en antisistema y pensar en punk y la estética punk es como lo primero que a uno se le ocurre, e incluso a mí fue lo primero que se me ocurrió. Si yo hubiese ido esa temporada a Drag Race, yo digo, hay algo punketa así, toda la cochona, pero creo que después de decir eso me hubiese dado la oportunidad de profundizar un poco más en otro tipo de estéticas, en otro tipo de propuestas, de conceptos, como para no ser tan obvia. Usted sabe, creo que esto le faltó a las chicas, como un poquito más de profundizar en algo. Era la oportunidad
oportunidad para proponer algún paradigma diferente, alguna cosa que... ¡Ah! Me están atacando las gatas. Alguna cosa, cariña, no sé, diferente, pero no lo hicieron. Ahora sí, esta es el final de la reseña, los leo aquí abajo, platiquemos. Igual aquí le dejo otro video locochón con información de Drag Race que seguro quieres ver y no has visto. Así que dale click y nos vemos allí en el acto. Ay, por cierto, tengo uñitas nuevas y puedo hacer así. ¡Ya!